continuaremos trabajando con el desarrollo de la unidad de teoría de conjuntos. Ahora veremos las operaciones entre conjuntos. Comenzaremos definiendo o dando lugar al axioma de unión de conjuntos. Este axioma nos dice, dados dos conjuntos A y B, existe un conjunto U, que será el conjunto universal, tal que A está incluido en el conjunto U y B está incluido en el conjunto U. Recordemos que en función de la relación de inclusión, A incluido en U significa que todo elemento que pertenece al conjunto A pertenece al conjunto U. Lo mismo para B incluido en U. Todo elemento que pertenece al conjunto B pertenece al conjunto U. Ahora definimos la unión entre dos conjuntos, sean A incluido en el conjunto universal y B incluido en el conjunto universal, dos conjuntos. La unión de A y B se simboliza, como aquí vemos, A unión B, y es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Simbólicamente, A unión B, conjunto de elementos pertenecientes al universal, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Se trata de una disyunción inclusiva. Es decir, que se da la relación que aquí se plantea. Gráficamente, la región sombreada, la región pintada de naranja, es el conjunto A unión B. Vamos a ir relacionando con el álgebra proposicional, con el tema anterior. Nosotros podemos pensar que A es el conjunto de elementos pertenecientes a U, tales que verifican una función proposicional A de X, y B, el conjunto de elementos que pertenecen al universal que verifican la función proposicional B de X. Estos conjuntos A y B, entonces, son los conjuntos de verdad de las funciones proposicionales A de X y B de X. Entonces, definimos al conjunto unión como el conjunto de verdad de la disyunción inclusiva de las funciones proposicionales correspondientes. Algunos ejemplos para la unión de conjuntos. Sean los conjuntos A y B, A definido por los elementos X que pertenecen al conjunto de los números enteros, tales que X al cubo menos 25X es igual a 0, y B, el conjunto de elementos pertenecientes a los enteros, tales que el valor absoluto de X es menor que 4. Vamos a ver qué elementos son los que forman parte, los que pertenecen a estos conjuntos. Comenzamos con A. X al cubo menos 25X igual 0 requiere que encontremos las raíces del polinomio X al cubo menos 25X, o sea, los valores de X que hacen 0, X al cubo menos 25X. Vamos a factorizar el primer miembro de esta igualdad. Extraemos factor común y luego en el segundo factor aplicamos diferencia de cuadrados. Para que un producto sea nulo es preciso que algunos de los factores lo sean. Entonces, el conjunto A estará formado por los valores de X que anulan el primer factor, el segundo factor o el tercer factor. Es decir,
A es el conjunto que tiene por elementos a menos 5, 0 y 5. Analicemos el segundo conjunto B. Valor absoluto de x menor que 4 significa que x está entre menos 4 y 4. Los números enteros que cumplen con esta inecuación son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. El conjunto unión, entonces, es el conjunto de elementos que pertenecen a A o a B, o a ambos, porque se trata de una disyunción inclusiva. Entonces, el conjunto unión tiene estos elementos y aquí lo vemos en la gráfica, en el diagrama de Venn. Veremos conjuntos, operaciones con conjuntos también en los números reales. Los conjuntos A de elementos X pertenecientes a los reales, tales que 2x menos 1 sobre 4 es mayor o igual que 0. Y B, el conjunto de elementos X pertenecientes a los reales, tales que el valor absoluto de X es menor que 3. Deberemos resolver la inecuación 2x menos 1 sobre 4 mayor o igual que 0. Para que esa fracción sea positiva o nula, siendo el denominador 4 positivo, vamos a requerir que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0. Es decir, 2x mayor o igual que 1 y x mayor o igual que 1/2. De modo tal que el intervalo real que corresponde al conjunto A es el conjunto dado por el intervalo cerrado en 1/2 abierto en infinito. Para el conjunto B se parece, en realidad es la misma inecuación que en el ejemplo anterior, pero cambiamos el universo de referencia. Entonces, valor absoluto de x menor que 3 implica los números reales que están entre menos 3 y 3, que sabemos son infinitos, y están dados por el intervalo abierto menos 3, 3. El conjunto unión, entonces, estará dado por el intervalo menos 3, infinito. Aquí vemos gráficamente el conjunto A, el conjunto B, y en el tercer gráfico la unión de ambos. Elementos que pertenecen a A, pertenecen a B o pertenecen a ambos. Continuamos con las operaciones entre conjuntos. Vamos a definir ahora la intersección de dos conjuntos. Sean A incluido en el conjunto universal y B incluido en el conjunto universal, dos conjuntos. La intersección de A y B se denota simbólicamente, como allí vemos, A intersección B, leemos, es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto universal, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Recalco el conectivo y debe pertenecer a ambos conjuntos simultáneamente. Simbólicamente aquí lo expresamos. A intersección B, conjunto formado por los elementos que pertenecen a U, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, un elemento X pertenece al conjunto intersección si y solamente si pertenece simultáneamente a A y a B. Pasa en la gráfica. Gráficamente, aquí vemos en el diagrama de Venn, la intersección, el conjunto intersección A y B.
Si relacionamos, como hicimos en el caso anterior, con el álgebra proposicional, con el tema 1, nuevamente podemos decir, en función también del axioma de especificación de la teoría de conjuntos, A es el conjunto de elementos que están en el universal, tales que verifican la función proposicional A de X. Por lo tanto, es el conjunto de verdad de la función proposicional A de X. B es el conjunto de elementos que pertenecen al universal, tales que verifican la función proposicional B de X, por lo que B es el conjunto de verdad de la función proposicional B de X. Entonces, el conjunto intersección A intersección B es el conjunto de verdad de la conjunción de las funciones proposicionales A de X y B de X. Haremos una observación. Puede ocurrir que la intersección entre ambos conjuntos sea vacía, es decir, sea el conjunto vacío, es decir, que no haya ningún elemento común a A y a B. En este caso diremos que los conjuntos son disjuntos o disyuntos. La situación en la gráfica sería la siguiente. Veamos algunos ejemplos. Trabajamos con los mismos conjuntos que vimos para la unión. Ya sabemos cuáles son los elementos de A, menos 5, 0 y 5, y cuáles son los elementos de B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. El conjunto intersección, de acuerdo a la definición, está formado por los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. El único elemento común a ambos conjuntos es el 0. Y es este el elemento único del conjunto intersección entre A y B. Lo vemos en la gráfica. Ahora vamos a trabajar con los conjuntos A y B en el campo de los reales que utilizamos para ejemplificar el conjunto unión. Son los mismos conjuntos, ya hemos resuelto las inecuaciones correspondientes y hemos determinado los conjuntos de verdad. Por lo tanto, sabemos qué intervalos son los que corresponden a los conjuntos A y B. A, intervalo cerrado en un medio, abierto en infinito. La gráfica la tenemos aquí. La gráfica en la recta numérica para el caso del conjunto de números reales. El conjunto B, abierto en menos 3, abierto en 3, o sea, intervalo abierto, menos 3, 3. Aquí vemos la gráfica, los extremos no pertenecen al conjunto. Y el conjunto intersección está formado por los elementos que pertenecen a A y a B simultáneamente. Es la porción común de la recta numérica. Por lo tanto, está dada por el intervalo cerrado en un medio, abierto en 3, y aquí vemos la gráfica correspondiente. Continuamos con las operaciones entre conjuntos. Vamos a definir diferencia de conjuntos. Dados los conjuntos A incluido en el universal y B incluido en el universal, la diferencia de A y B, la diferencia entre A y B, denotada por A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos X que pertenecen al universal, de modo tal que X pertenece a A
y X no pertenece a B. Es decir, X pertenece al primer conjunto y no pertenece al segundo conjunto. Simbólicamente, A menos B es el conjunto de elementos X que pertenecen al universal, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, que para que un elemento pertenezca al conjunto diferencia, debe cumplir con esta condición. X pertenece a A y X no pertenece a B. Veamos gráficamente. Aquí, en la región sombreada de naranja, vemos el conjunto diferencia A menos B. Y vamos a relacionar con el álgebra proposicional, de igual manera que lo venimos haciendo con los casos anteriores. Entonces, siendo A el conjunto de verdad de la función proposicional A de X y B el conjunto de verdad de la función proposicional B de X, el conjunto diferencia no es otra cosa que el conjunto de verdad de la conjunción entre la función proposicional A de X y la negación de la función proposicional B de X. Estamos trabajando con la ejemplificación utilizando los mismos conjuntos que hemos ya utilizado para la unión y la intersección. Conocemos cada uno de ellos, hemos encontrado los elementos de A, menos 5, 0 y 5, y los elementos de B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Queremos hallar el conjunto diferencia A menos B. La definición nos dice elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Los elementos que están en A y no están en B son menos 5 y 5. Gráficamente lo podemos ver aquí. Trabajo con conjuntos de números reales. Seguimos con los mismos A y B anteriores que trabajamos dentro de los reales en unión e intersección, que sabemos A es el intervalo cerrado en un medio, abierto en infinito. Gráficamente en la recta numérica lo vemos aquí. B es el intervalo abierto menos 3, 3. Aquí está la gráfica. Y el conjunto A menos B, aplicando la definición, elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Qué porción de la recta numérica está en A y no está en B? Eso está dado por el intervalo cerrado 3 infinito y aquí lo vemos en la recta numérica. Con las operaciones con conjuntos. Vamos a definir el complemento de un conjunto con respecto al conjunto universal. Sea A, tal que A está incluido en el conjunto universal, se llama complemento de A con respecto al universal y se denota simbólicamente con la letra A con un techito, así como lo vemos, al conjunto U menos A. Por definición, entonces, X pertenece al complemento de A si y solamente si X no es elemento de A. Es elemento del universal y no es elemento de A. Simbólicamente, X pertenece al complemento de A si y solamente si X pertenece a U y X no pertenece a A. Gráficamente,
la región pintada de rojo es el complemento del conjunto A. Y continuando en la relación con el álgebra de proposiciones, sea A el conjunto de elementos X que verifican A de X, es decir, el conjunto de verdad de la función proposicional A de X, el complemento de A es el conjunto de verdad de la negación de la función proposicional correspondiente. ¿Sí? Algunos ejemplos. Estaremos trabajando dentro del conjunto de los números reales como referencial o universal. Vamos a trabajar con los conjuntos que ya conocemos, sea A el conjunto de elementos que pertenecen a los reales, tales que verifican que 2x menos 1 sobre 4 es mayor o igual que 0, y B el conjunto de números reales, tales que el valor absoluto de x es menor que 3. Vemos primero el primer conjunto. Sabemos que el conjunto A corresponde al intervalo cerrado en un medio abierto en infinito y su gráfica en la recta numérica está dada por lo que aquí estamos presentando. El complemento de A son los números reales que están en la recta numérica, que es la recta real, y no están en el conjunto A. Por lo tanto, el complemento de A es el intervalo abierto menos infinito un medio, y aquí lo pintamos. Para el conjunto B, que corresponde al intervalo abierto menos 3, 3, y cuya representación gráfica aquí vemos, el complemento de B está dado por los números reales que no están en B, es decir, desde menos infinito hasta menos 3 cerrado en menos 3, unión desde 3 a infinito cerrado en 3. Gráficamente aquí lo vemos. Finalmente, llegamos a la última operación entre conjuntos, la diferencia simétrica. Sean A y B dos conjuntos tales que A está incluido en el universal, al igual que B incluido en el universal, se llama diferencia simétrica entre A y B y se denota de la manera que aquí vemos al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al universal, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B y X no pertenece a A. Simbólicamente lo vemos aquí expresado. Gráficamente, la región pintada de naranja marca la diferencia simétrica, el conjunto diferencia simétrica entre A y B. Y si relacionamos con el álgebra de proposiciones, como venimos haciendo con las operaciones anteriores, recordando que A es el conjunto de verdad de la función proposicional A de X y B el conjunto de verdad de la función proposicional B de X, el conjunto diferencia simétrica es el conjunto de verdad de la disyunción excluyente entre las funciones proposicionales A de X y B de X. Trabajamos con los ejemplos. Conocemos los conjuntos,
conocemos los elementos de A y de B. Elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Eso no es otra cosa que la diferencia A menos B, es decir, menos 5, 5. Elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A no es otra cosa que la diferencia B menos A, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. El conjunto diferencia simétrica tiene todos los elementos que hemos enunciado y lo podemos ver en el diagrama de Venn. Con números reales, deberemos analizar, dados el conjunto A y el conjunto B, cuyas representaciones en la recta numérica estamos viendo, el conjunto diferencia simétrica, elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B, unión elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. ¿Por qué dije unión? Porque en la definición decimos o inclusiva. Gráficamente, lo vamos a ver aquí, sombreado de rojo. Es la unión entonces de los intervalos menos 3 un medio abierto y 3 cerrado abierto en infinito. Hemos llegado al final de las operaciones entre conjuntos. Luego continuaremos en un próximo video trabajando con las propiedades de cada una de las operaciones. Muchas gracias.